Y en otro tema, la UDI llamó al Colegio de Profesores y al Mineduc a flexibilizar sus posturas luego del comienzo que tuvieron las relaciones entre la ministra Adriana del Piano y el magisterio. Sin embargo, el verdadero estado de acercamiento se va a conocer recién cuando sesione la Comisión de Educación de la Cámara en esta nueva mesa tripartita que se ha sugerido para solucionar el conflicto del proyecto de carrera docente. Ahondamos sobre el tema con el diputado de la UDI, miembro de la comisión, Jaime Belolio. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días, diputado. Diputado, antes de abordar el tema del conflicto de la carrera docente en particular, ¿qué le pareció la primera visita de la nueva ministra de Educación? Bueno, yo quedé con un poquito de gusto a poco, para reconocerlo aquí públicamente. Sí está muy bien que evidentemente la ministra haya ido. Se había invitado al ministro Izaguirre y ella cumplió la palabra de ir a la comisión. Fue allá, fue con el resto del equipo que sigue siendo el mismo. Y yo hubiese esperado que ella no hubiese dado un poquito más de luces de cuál es, como decía el ministro Izaguirre antes, el mapa y el cronograma de la reforma. Es decir, cuál es el proyecto educativo que tiene este gobierno, cuántas lucas van a cada uno de los proyectos que todavía faltan, cuáles van a priorizarse y cuáles no. Y esas son cosas que quedaron completamente sin respuesta. Es que se abordó más, se enfocó la ministra en la carrera docente, parece, ¿no? El conflicto ahí. Yo al menos le hice las preguntas más generales, que quería saber qué es lo que ella pensaba para tener alguna idea de con qué nos vamos a topar en los próximos proyectos. Y si ella, no sé, ¿qué piensa sobre lo estatal? Si es solamente, lo público, si es solamente aquello estatal o también pueden ser los privados, sobre el sistema mixto, sobre el ¿Usted quería definiciones más amplias? Yo quería una cuestión más amplia y que después, obviamente, nos fuéramos al tema de carrera docente, que es la urgencia que hoy día tenemos y además el proyecto que estamos viendo. Y en eso en particular, ella dice de que venía trayendo desde la mañana una declaración que decía que no se iba a juntar con el colegio de profesores en la medida que no depusieran el paro. Sí. Eso no lo dijo ayer en la comisión. Dijo que al revés, que ella podía sentarse con los profesores, pero en otro contexto, no como una bilateral. Esa fue su expresión. En lo cual yo le encontré la razón. Ella dice, mire, nosotros nos sentamos en una mesa tripartita ya, y por tanto, si nos sentáramos ahora en una bilateral, sería como haber echado por la borda todo lo que se avanzó en esa mesa tripartita. Y entonces lo que se propone ahí en el conjunto de la comisión es hacer otra mesa. Pero nosotros al menos planteamos, los diputados de oposición, de que para hacer esa otra mesa tiene que haber dos condiciones básicas. La primera de ellas es que tiene que haber flexibilidad de parte del Ejecutivo. ¿En qué cosas? En, por ejemplo, aumentar los recursos al proyecto, que vayan en profundizar y mejorar el alma del proyecto. Pero y que no alcanzan, parece. Bueno, pero es que ahí es donde yo le preguntaba las otras cosas. ¿Cuál es la prioridad? Es decir, ¿prefiere darle gratuidad a los más ricos en la universidad o prefiere invertir en las educadoras de párvulo, las educadoras diferenciales y en los profesores de básica y media? Usted hablaba recién de dos condiciones que eran necesarias para esta mesa tripartita. Una es flexibilidad por parte del Ejecutivo, especialmente en materia financiera. Y por el otro lado también flexibilidad por parte del Colegio de Profesores. ¿Que se reflejaría en? Y que nosotros al menos decíamos que eso tiene que significar que las clases vuelvan a su normalidad. Es decir, que se deponga el paro. ¿Y cómo fueron recibidas esas dos condiciones por lado y lado? Más o menos, pues. Por parte del Ejecutivo dijeron, bueno, no tenemos más recursos, la subsecretaria lo planteó de esa manera, pero a nosotros nos interesa ver, no sé, como dice la cuenta del carnicero, porque hoy día no cuadran las cuentas. De la plata que se dijo que la reforma tributaria iba a ir para la educación, hoy día ya no cuadran las lucas. Ahora, y aquí es donde tenemos que, obviamente, invertir más. Y por el lado del Colegio de Profesores, ellos tienen su propia asamblea, que entiendo que es el día lunes. Entonces vamos a tener que esperar hasta el lunes para ver si los profesores van a estar en esta nueva mesa tripartita. Pero ¿será suficiente esto del mayor financiamiento solamente para convencer a los profesores de que se sienten nuevamente en una mesa tripartita a negociar y que depongan el paro, que es la condición que a ustedes al menos les gustaría? Sí. Mire, de los 11 puntos que el Colegio de Profesores planteó, cerca de 8 estaban ya en estas condiciones mínimas que nosotros firmamos hace una semana inmediata. Ese documento exactamente, que recogía muchas de estas cosas. Y yo creo que se puede avanzar en algunos más, que lo planteamos nosotros como oposición. Por ejemplo, que las horas lectivas fueran todavía, se profundizara más la diferencia de horas lectivas no lectivas, es decir, más tiempo para preparar las clases. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el bono de retiro, que ya hemos hecho 2 leyes que tienen que ver con bono de retiro y que nosotros lo hiciéramos más permanente. Y eso obviamente significa mayores recursos, las dos cosas. Y por tanto a nosotros nos parecía que es allí donde tenía que ocuparse esos recursos. Y tanto sí, de que quien hizo ese planteamiento, nosotros nos basamos en una propuesta que hizo Educación 2020, que fue, por lo demás, dirigida por la propia ministra de Educación de hoy. Ahora, entonces, ¿ustedes creen, diputado, que existe espacio para que los profesores depongan el paro sin que se cumpla necesariamente la condición que ha sido como la madre de todas las condiciones, que es que se retire el proyecto? ¿Usted cree que dándole cabida a estos puntos que faltaban de los 11, que serían 3 puntos que faltarían, podría entonces lograrse aquello,
sin cumplir ese retiro que por lo demás ha sido dicho por el gobierno, por el antiguo ministro y por la nueva ministra, que no se va a retirar. Mira, lo que pasa es que esto no puede ser un mar sin orilla. Entonces, ayer uno empezaba a escuchar a algunos parlamentarios que empezaban a plantear de que en verdad tiene que desaparecer las evaluaciones porque estas son neoliberales y una serie de otras cuestiones que son, no sé, extraterrestres, digamos, porque de partida la inmensa mayor parte del colegio de profesores y de los docentes hoy día se evalúan y no están diciendo que no quieran evaluarse. Lo que pasa es que la complejidad de la evaluación hace que no haya un único instrumento que uno diga, mire, esta es la fórmula. Y por tanto nosotros hemos planteado que tiene que ser más complejo, que tampoco tiene que ser agobiante todos los días, todos los años. No, todas las profesiones se evalúan de distintas maneras. ¿Por qué la de los docentes se evalúa distinto? Porque está dentro de la sala de clase, pero además tiene un impacto que es muy importante en nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, ese tiene que ser el foco. Y hay una parte también relevante del Colegio de Profesores que con el documento anterior ya querían deponer el paro. Pero hay otro sector que está más radical y que dice que no, que hay que retirarlo. Pero en la práctica no se retiran los proyectos. Lo que se hace es que se suspende la tramitación. Y eso fue lo que hicimos. Es decir, no vamos a votar en general, y de hecho eso sí fue algo que la ministra dijo ayer, o deslizó, que a ella le gustaría la aprobación, y fue como bastante unánime decirle, no, pues, primero arreglemos esta situación. Yo personalmente también le pedí de que escribiera las indicaciones de las cosas que habíamos acordado hace una semana y media atrás, porque esa es una prueba concreta para que los docentes digan, mire, sí, no es una carta con buenas intenciones, sino que significa una cuestión concreta en que el gobierno se compromete y que por lo demás ya en esas cosas significa mayores recursos, porque significa adelantar plata que estaba proyectada para el 2019-2020 y que va a tener que estar para el 2015-2016, 2016-2017 en verdad. Y eso ya significa un costo mayor. Entonces queremos verlo reflejado en un informe financiero nuevo, en indicaciones nuevas, es decir, que no sean palabras bonitas, sino que ya cosas más concretas. Pero hacer una nueva mesa tripartita para sentarnos a escucharnos simplemente sin ninguna flexibilidad en ambas partes, yo digo, bueno, está bien, no tengo ningún problema con que nos sentamos tantas veces como sea necesario, pero yo creo que avancemos en esto. El problema parece ser que desde el Colegio de Profesores no hay mayor flexibilidad y tampoco existe mucho espacio de convencimiento político de parte del propio presidente Jaime Gajardo, quien en algún momento se abrió públicamente a deponer el paro, o daba señales al menos en esa línea, pero las bases, y así lo han demostrado las votaciones, muestran otra cosa. ¿Cómo se puede conversar con un colegio de profesores cuyo presidente finalmente no tiene mucho margen de acción dentro del magisterio? Bueno, yo creo que había un mal liderazgo tanto del Ministerio de Educación como del Colegio de Profesores. Ha pasado en ambos. Y bueno, también nosotros como diputados también tenemos que hacer nuestro propio rol. A mí me ha tocado ir a varios espacios de discusión con docentes y uno ve que a veces hay mucha desinformación. O sea, por ejemplo, los tramos, estos que son 5 tramos diferentes y en la ley aparece que el tramo inicial son algo así como 292.000. Entonces algunos profesores me dicen, pero ¿cómo nos van a bajar el sueldo a 292.000? No lo digo yo, eso es adicional a tu sueldo actual. ¿Ha fallado el ministerio entonces en dar a conocer esta propuesta? Claro, nosotros en términos de conocimiento del proyecto tenemos una pistolita de agua. El que tiene el cañón comunicacional es obviamente el Ejecutivo. Y ahí la propia ministra lo reconoció, de que ellos han fallado en poder dar a conocer este proyecto. O sea, ¿quién tiene los CEREMIs a lo largo de todo Chile? ¿Quién tiene los directores provinciales a lo largo de todo Chile? Obviamente el Ejecutivo. Ellos son los que deben haber dado a conocer más el proyecto. Y el propio Colegio de Profesores también. Uno se da cuenta de que hay mucha desinformación. Entonces ha habido una carencia de liderazgo tanto en el ministro de Educación, no lo voy a decir a la ministra actual que lleva una semana, digamos, que ella no ha ejercido liderazgo, y también en el propio Colegio de Profesores, que está bastante quebrado al interior. Entonces yo esperaría que en ambas partes haya flexibilidad, acercamiento, porque nuestro objeto, de nuevo, tiene que ser los niños y las niñas y sus oportunidades de aprendizaje. Y con los colegios parados, obviamente, eso no ocurre. Diputado, a propósito de flexibilidad, otra de las promesas de campaña es la famosa desmunicipalización de la educación, y es un proyecto que está prácticamente listo y que podría ser enviado en cualquier momento. ¿Le parece que es el momento adecuado? ¿Debería la Presidenta de la República esperarse? ¿Cuál es su visión a ese respecto? Bueno, no es como para meter más pelo a la sopa, pero obviamente la desmunicipalización tiene que ver con qué pasa con la carrera docente. O sea, de quiénes dependen los docentes. Hoy día dependen de las corporaciones, de los DAEM, dependen de los municipios. Y mañana van a depender de quiénes. Y en segundo lugar, tampoco es obvio, y en esta discusión ha estado mucho centrado en que lo local es muy importante. Es decir, que uno basta con sacarle la fotografía a un profesor en un momento determinado, ya sea porque es un video dentro de la sala de clase, sino que uno necesita ver la película. Y la película está en un contexto local. Entonces, parece que eso es completamente contradictorio con la idea de que la administración de la escuela se centralice, si lo importante es lo local.
Entonces a veces se ocupa como ejemplo Finlandia, pero resulta que en Finlandia cada comuna, llamémoslo así, puede modificar sus propios currículum y tiene un sabor distinto porque obviamente el país es diferente. Diverso. ¿Y para qué decir el caso de Chile? Es bastante evidente que Arica es distinto a Santiago, dentro de Santiago son como completamente distintos y en el sur de nuestro país. Entonces ahí conocemos información muy vaga a través de los medios de comunicación. Nunca hemos tenido una información oficial y yo veo que han parado el proyecto por dos razones. Primero, por la contingencia política con el Colegio de Profesores y en segundo lugar, porque las lucas no les cuadran. Entonces, empezar en otro problema adicional, ahora con los alcaldes, en saber cómo se traspasan los colegios, cómo se traspasan a los funcionarios hoy día de los DAEM, de las corporaciones, de los propios docentes. Si hoy día los docentes están contratados con el municipio, si pasan a otra dependencia, bueno, hay una cosa que se llama la solución de continuidad, es decir, se reconocen sus años de servicio, su estatus, etcétera. Pero ¿qué pasa si el profesor dice que no quiere tener otro contrato con el otro RUT? O sea, lo que salga de la carrera docente puede definir de alguna manera los pasos a seguir en la desmunicipalización. No es que estén que uno dependa del otro, pero obviamente están relacionados uno con el otro. Y hay muchos docentes que lo plantean así. Entonces uno necesita tener este mapa de la reforma para saber claramente cuál es la orientación. Tampoco es obvio que la mejor forma de administrar las escuelas o que todo se base en que tiene que haber economías de escala y por tanto que si yo tengo más colegios puedo ahorrarme costos y traspasarle esas mayores lucas a los colegios y economías de ámbito que se llama, que es que yo me dedico solamente a la educación y por tanto lo hago mejor, que esa sea la solución para la calidad de la educación en las escuelas públicas. Uno tiene ciertas dudas, toda vez de que los padres lo que más le importa es lo que ocurre al interior de la sala de clase. Sí. Es la calidad, el ambiente dentro de la sala de clase, cómo los docentes están ejerciendo su docencia y las condiciones que ellos tienen en lugares más vulnerables. Y eso tiene que ver con carrera docente, obviamente. Entonces, por eso me importa mucho que avancemos en y que aquí invertamos las lucas. Bien, diputado Belolio, gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias. Buen día.